Hola chicos, buen día. Vamos a probar una nueva forma de dar la ayudantía, a ver si con eso logramos completar los temas que han visto antes de eh, llegar al examen. Bueno, entonces voy a tratar de ser lo más claro posible, igual las dudas al correo, y vamos a ver un poquito de la interpretación económica del dual. Entonces, yo siempre he dicho que aquí en la interpretación económica del dual es cuando uno empieza a ver un poquito más por qué el teorema de holguras complementarias, por qué el problema dual, por qué las variables de holgura del primal y otras tantas maravillas de la tabla simplex. Bueno, primero tenemos este problema que lo voy a leer para que quede un poquito claro, ya que es bien importante a veces entender qué es lo que pide el problema para poder entender la dualidad del problema. Entonces, trabajamos con una compañía manufacturera que produce dos tipos de sillones reclinables. Para su producción se requiere dos tipos de mano de obra calificada. Entonces, ya de aquí de inicio vamos a ver que de, vamos a requerir de dos insumos, ¿no? Que para este caso va a ser la mano de obra calificada. Montaje y acabado. Entonces, vamos a necesitar el primer insumo va a ser las horas de montaje y el segundo insumo las horas de acabado. Una unidad de sillón reclinable de primera línea requiere de 2 horas de montaje y 1 hora de acabado. Aquí ya identificamos lo que requiere cada una de nuestras actividades. Nuestra actividad va a ser crear un sillón de primera línea y requiere de 2 horas de montaje, es decir, 2 unidades de nuestro insumo uno y 1 hora de nuestro insumo 2, que es la hora de acabado. Y luego nos dice la ganancia que obtenemos de esta actividad, que es hacer sillones de primera línea, que es una ganancia de 25 USDs. Y bueno, para la de segunda línea requerimos de 1 hora de montaje y 0.5 horas de acabado. Y nos da una ganancia de 15 dólares. Y después nos dicen el total disponible de insumos que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos 120 horas de montaje y 85 de acabado, que es equivalente a decir que tengo 120 unidades de mi insumo uno y 85 unidades de mi insumo 2. Es importante que aquí tengan en mente qué es cada número, porque para la interpretación económica del dual, pues lo vamos a ocupar. Entonces, nuestra variable de decisión es esa. Espero que si ya llegaron hasta aquí, lo interesante sería que ustedes se pusieran a construir el problema por sí solos para ver qué tal andamos en el planteamiento de problemas y que no se les olvide. Y bueno, entonces, si nuestra variable de decisión es el número de sillones reclinables de la línea Y a producir, en mi problema primal lo que yo estoy modelando con esta función objetivo, espero que estén de acuerdo que el 25 y el 15 provienen justamente de la ganancia que obtenemos de la venta de cada uno de nuestros sillones, ¿no? De cada una de las líneas. Por tanto, entonces, yo puedo decir que mi función objetivo del problema primal me está modelando la ganancia. Ajá. Y ahora, si nos vamos a las restricciones, pues espero que estén de acuerdo, que por eso les digo que es importante tener en cuenta los números, ¿no? El 120, ¿de dónde sale? Pues de lo que tengo yo disponible de mi insumo uno. Es decir, esta primera restricción me modela lo que requiere cada uno de mis actividades que yo tengo, que son mis sillones de primera línea, mi sillón de segunda línea, y lo que requiere cada una de esas actividades para consumarse, ¿no? Y lograrlo. Y pues esto lo voy a distribuir entre el total de insumos que tengo. Entonces, esta restricción me está modelando el montaje. Mi siguiente restricción. Pues si esto me modeló el montaje, espero que sea claro que esto me va a modelar el acabado. Es decir, lo que yo tengo disponible de mis insumos y bueno, las de no negatividad no se les olvide porque también las vamos a utilizar. Ahora, ustedes ya saben construir el dual, aquí ya está.
También sería bueno que lo practicaran por cuenta propia para ver de dónde salió y que les quede claro. Vamos a entrar ya ahora sí a algo más del dual, ¿no? ¿Qué nos representa el dual? ¿Cuáles son las partes respectivas del dual? Si ustedes se ponen a observar, por algo nuestro vector del lado derecho pasa a ser ahora los coeficientes de nuestra función, digamos, objetivo en el dual. Si yo digo que son 120, ¿dónde está? Aquí, que son 120 horas de montaje lo que yo tengo y 85 de acabado, lo meto en una función que es esta y lo minimizo, ¿qué estoy haciendo? Pues espero que sea claro que estoy minimizando las horas que yo empleo de mis recursos, ¿no? Bueno, los insumos de los que yo dispongo. Entonces, ¿esto qué es lo que me está modelando? Las horas que consume de tiempo disponible de montaje y acabado respectivamente, ¿no? Entonces, estas son las horas, eh, las horas que puedo consumir del tiempo disponible de montaje y, y acabado. Y bueno, lo volvemos a repetir nada más para que quede bien claro. Si se dan cuenta, 120 pues son las horas que yo dispongo de montaje y 85 las que yo dispongo de acabado y pues por tanto yo estoy minimizando las horas que vaya yo a emplear para lograr pues mi objetivo, ¿no? Que para este caso estoy modelando ahí una maximización de ganancia. Entonces, eso es parte importante para tener en cuenta. ¿Qué modelan ahora mis restricciones respectivamente? Pues, si ustedes se ponen a analizarlo, ya espero que con lo que les haya dicho, sería bueno que ustedes lo hagan, porque si no, luego al parecer les doy todo y no procesamos nada y no se llega al entendimiento, pero bueno, pongan atención otra vez en los números. Uy, ya se me cambió el lápiz. Pongan atención de dónde salen estos coeficientes, ¿no? Que es justamente de aquí y de aquí. Piensen un poquito acerca de esas restricciones, analícenlas y si hay dudas de qué podría modelar cada una de ellas, háganmelo saber. Siguiente punto a tener en cuenta es qué representan ahora sí mis variables duales, ¿no? Que nada más las conocíamos como las variables duales. Pues ustedes ya vieron que una variable dual representa eh, ¿cómo lo habíamos dicho? El valor unitario. Ah, mira, aquí lo puse. En la teoría, una variable dual representa el valor unitario en unidades monetarias del recurso I. Entonces, si mi recurso aquí son respectivamente horas de montaje y horas de acabado, pues entonces mi YI me va a representar la ganancia por unidad o bien el valor unitario del recurso I, llámese montaje o acabado, y es la ganancia que se obtiene de incrementar en una unidad el iésimo recurso. Por ahí espero que estén de acuerdo en que ya vamos a ir tocando un poquito de la interpretación económica del dual. Esto es nada más la parte inicial que tienen que tener por ahí presente. Y bueno, siguiente parte importante. Eh, Esto lo vimos en el teorema de holguras complementarias, que C por X estrellita C igual a Y estrellita por B. ¿Qué al final de cuentas era esto? Si ustedes le meten su X estrellita y lo productan por C, que son justamente estos valores de la función objetivo Z, pues íbamos a obtener el óptimo, ¿no? El punto factible óptimo para la función objetivo, que es donde se va a maximizar. Entonces, si yo eso lo igualo
a mi Y estrellita por B, que es justamente evaluar Y estrellita en aquí, que es justamente esto. Pues como vimos en teorema de holguras complementarias, esto iba a ser igual, pero al final de cuentas, si lo aterrizamos a nuestro problema, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si aquí dijimos que este es el óptimo, esto me está representando mi ganancia máxima, ¿no? Y ahora, si yo aquí estaba modelando mis recursos que yo tengo disponibles y los estoy minimizando, al final de cuentas esto es un costo, ¿no? A mí me cuestan 120 horas producir, eh, más bien yo dispongo de 120 horas y pues eso es un costo para mí, y dispongo de 85 horas, lo cual también es un costo para mí. Y si yo estoy minimizando esto, entonces estoy minimizando un costo. Espero que eso también sea claro. Y si lo estoy minimizando, pues estoy obteniendo un costo de producción mínimo. Entonces lo ponemos aquí. Bien. Entonces, pues que sea una igualdad, estoy diciendo que mi ganancia máxima tiene que ser igual al costo de producción mínimo. Espero que con eso quede ahí claro. Ahora bien, cuando a mí me piden dar la interpretación económica del dual, una de dos. Más bien, o resuelvo el primal o resuelvo el dual, pero por lo general hay que resolver el primal para de ahí dar solución al dual, ya que así funciona la interpretación económica del dual. Entonces, vamos a agarrarnos a nuestro primal y vamos a obtener la solución. Utilicen el método que ustedes quieran. Yo recomiendo ampliamente que ocupen Simplex aquí ya para estos temas, porque ahorita vamos a ver un poquito más de lo que nos puede decir la tabla Simplex. Entonces, yo aquí ya les puse la solución de nuestro problema primal y por ahí ustedes ya debieron haber visto que la tabla simplex ahora nos viene a hablar un poquito acerca de dualidad y de ciertos factores. Para este primer ejercicio vamos a quedarnos con que en estos lugares, en las variables de holgura respectivamente, yo voy a encontrar el valor de mis variables duales. Es decir, aquí voy a encontrar el valor de y1 y aquí voy a encontrar el valor de y2 para esta tabla en particular. Eh, por otro lado, aquí yo voy a encontrar el valor de mis variables de holgura para el dual. Esto podría llamarse como una S1 del dual. Bueno, se los dejo así, pero ustedes ya saben, ¿no? Estas son del dual. Ahora, pensemos de la siguiente manera. Recuerden que todo problema para poder ser llevado a la tabla simplex tiene que estar en su forma estándar. Entonces, y que nosotros de cada tabla simplex podemos sacar un sistema de de ecuaciones, ¿no? O sea, podemos sacar a z que está, la xx que es menor o igual a esto, a x2 más x no sé qué, que va a ser menor o igual, no, para estos casos, perdón, son de igualdad, igual a 85, etcétera. Entonces, si esto es un problema primal, ¿están de acuerdo que ya vimos que a todo problema primal le puedo sacar a un dual, ¿no? Entonces, si yo le puedo sacar un dual a este problema de aquí, entonces este problema dual también va a tener variables de holgura, que justamente son estos de lo que estoy hablando yo, ¿no? De ahí salen esos valores. Ahora, volviendo a la naturaleza de los problemas, nosotros sabemos que en su forma estándar todas las XY, todas las SI, todas las AI son mayores o iguales que cero. Entonces, si yo les digo que aquí están los valores de las variables duales de holgura, entonces, si yo tomara estos valores, estoy diciendo que S1 vale menos 25 y S2 vale menos 15.
lo cual viola esto, ¿no? Esto no se cumple con esto. Es decir, que por ahí yo tengo que algunas restricciones están siendo violadas en el dual. Eso no es tan relevante, pero es para que lo tengan por si se lo llegan a preguntar. Ahora bien, probablemente en algún momento vamos a tal vez traigo por ahí un ejercicio, creo que ahí lo vamos a ver. Vamos a identificar de cada tabla cuáles son las variables de las respectivas YIs, cuáles son las variables de las respectivas S's. Y por último, llévense que en la última tabla simplex, en la cual va a ser óptima, el valor de la función objetivo va a ser igual, o sea, este es nuestro Z estrellita, y esto también va a ser igual a nuestro Y estrellita. ¿Ok? Eso es lo primero son las primeras cosas que tenemos que tener ahí como presentes, donde se encuentran los valores de las Y's en el dual, donde se encuentran los valores de las variables de holgura, y qué nos representa que aquí haya un negativo, pues que se viola por ahí la segunda restricción. Bueno, para empezar, ¿no? Y si se dan cuenta, para la última tabla simplex, hablando del dual, ¿qué podemos decir? Pues bueno, que Y2 va a valer 0 y que perdón, lo dije bien, pero debí haber empezado por acá. Que Y1 va a valer 15 y Y2 va a valer 0. Porque ya estoy diciendo que si esta tabla es óptima para el primal, entonces va a ser óptima también para el dual. Es decir, mi Y estrellita va a ser 15,0 para Y1 y Y2. También tengo los valores para S1 y S2 en el dual. En el dual, S1 va a valer 5 y S2 va a valer 0. Y si se dan cuenta, pues ya todos son mayores estrictos que 0, ¿no? Todo aquí son mayores estrictos que 0. Y tanto en el primal como en el dual, pues saben que necesitamos que las variables sean mayores o iguales que 0 en su forma estándar. Por tanto, ya la tabla es óptima para el dual. Y bueno, lo mismo para nuestro problema primal. Y acá abajito ponemos esos resultados, ¿no? La solución óptima del problema primal es Z estrellita igual a 1800. Entonces, aquí ya lo vimos. El valor de x1 es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque x1 no es básica, no está en la base. Tiene un valor mayor o igual que 0 en su zj menos cj. Puedo tomarla como 0. X2 es igual a 120. X2 es básica. Está bien que tenga un 0 aquí porque es básica. Y nos fijamos en qué valor toma en el lado derecho para la última tabla. Y pues justamente va a ser el óptimo para ese valor. S1 igual a 0 porque S1 no es básica y tiene un valor mayor o igual que 0 en la tabla simplex, por tanto, está bien que S1 tome el valor de 0. S2 es básica, toma el valor de 25, lo vacío nada más aquí de la tabla para acá, y ya tengo una solución óptima del problema primal. Interpretarla aquí es importante para empezar a pues, agarrar un poquito más amor a los resultados y saber de dónde sale cada cosa para poder interpretar bien en el dual. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que x1 es igual a 0, nos habla de los sillones de la primera línea y de cuántos vamos a producir, ¿no? Ya que eso era lo que modelaba nuestra variable de decisión. Entonces, yo no voy a producir ninguno del tipo de la línea 1, pero sí voy a producir 120 de la línea 2. Y dato curioso, y aquí viene un poquito más del significado de las de holgura. Las variables de holgura son justamente eso, nos hablan de cuánta holgura traemos en el problema. S1 nos va a hablar de las horas de montaje y S2 nos va a hablar de las horas de acabado. Para S1 yo no tengo holgura, estoy justito, voy a tener que ocupar todas mis horas de montaje. Y para S2 sí tengo una holgura de 25, es decir, me van a sobrar 25 horas de acabado. Y eso es justamente lo que se expresa aquí. Interesante sería que ustedes se agarraran y confirmaran y comprobaran que esto sucede. O sea, agárrense y digan, ah, bueno, pues si de la silla 1 no voy a producir nada, pues ya no me olvido. Ahora estoy diciendo que de X2, de la silla de la línea 2, voy a producir 120. Entonces, ¿qué me implica que voy a producir 120 sillas de la línea 2? Bueno, si voy a producir 120 sillas reclinables de de la línea 2, que es esta, bueno, pues requiere de 1 hora de montaje y 0,5 horas de acabado. Si voy a producir 120 de aquí, pues entonces 120 por 1 hora de acá,
me va a dar el total de horas que voy a emplear de montaje y 120 por 0.5 horas de acá, me va a dar el total de horas que voy a emplear de acabado. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que en efecto, uy, que en efecto van a obtener justamente estos sobrantes. Van a darse cuenta que van a ocupar todas las horas de montaje y que les van a terminar sobrando 25 horas de acabado. Siguiente. Nosotros ya habíamos dicho de dónde podemos obtener los valores de nuestras variables duales. Entonces, dado que esta ya es nuestra tabla óptima, pues aquí están justamente los valores óptimos del dual. Para Y1 va a ser igual a 15 y para Y2 va a ser igual a 0. ¿Ok? Uy, no debí. Ahí está. Entonces, y aquí les pongo la notita, ¿no? En la última tabla simplex, nuestra YJ estrellita es el ZJ menos EJ correspondiente a la variable de holgura asociada a la J-ésima restricción, y pues como vimos, ¿no? S1 y S2 son nuestras respectivas variables de holgura, y pues por eso ahí asociamos el precio del dual, y que es justamente 15 y 0. Siguiente, pues nada más hay que verificar, bueno, yo verifico aquí, no entiendo por qué pasa eso. Oh. Verifico que justamente se cumpla que Z estrellita es igual a W estrellita, lo cual pues ya lo habíamos visto por acá, esto de aquí. Entonces, lo compruebo aquí, evalúo mi solución de mi problema primal en mi Z respectiva y mi solución del problema dual en mi función objetivo del dual. Y pues si ustedes hacen esa cuenta, se van a dar cuenta que es igual a 1800. Ahora, cuando nos piden interpretación del dual, no puedo decir nada más esto. Yo necesito algo más fuerte, un proceso un poco más detallado para poder dar yo la interpretación económica del dual. Entonces, llegamos justamente a la interpretación económica del dual. ¿Cómo partimos nosotros para este proceso? Pues bueno, lo primero que tienen que saber y recordar es que tienen que fijarse primero en sus restricciones del primal. Tráiganse sus restricciones del primal. Recuerden qué modela cada una, montaje y acabado. Entonces nos las traemos. Seguido de esto, sustituimos nuestra X estrella que obtuvimos. Entonces, esto va a ser 2 por X1. X1 vale 0. Y 1 por X2. X2 vale 120. Entonces, esto va a ser igual a 120. Para el caso de abajo tenemos 0 más 1/2 por X2, que esto es igual a 60. Y ahora los comparamos con sus respectivos valores que se suponían, ¿no? Entonces, este sí se cumple como igualdad. Esto podríamos ponerlo con otro color para que, o sea, se ve que estamos comprobando que esto es igual a 120. Y este es menor estricto que 85. Esto es lo primero que hay que ver para la interpretación económica del dual. Si yo hubiera tenido el caso de que esta también fuera igual, entonces yo ya procedo como ustedes han visto, que es aumento una unidad por aquí y hago mi sistema de ecuaciones, veo cuánto vale mi X1, mi X2 y doy mi resultado en Z y ya digo que vale tanto. Pero aquí no podemos proceder de esa manera, porque yo solo puedo trabajar con aquellas restricciones del primal que se cumplan como igualdad. Entonces, yo solamente podría trabajar, bueno, ponemos, entonces, 2x1 más x2 lo asumo como igualdad y con esto podría trabajar yo, pero aquí para la forma en la que ustedes vieron cómo hacerla, pues es aumento en una unidad
La restricción uno, ¿no? Bueno, esto nada más para ser exhaustivos. Pero ¿qué sucede? Pues yo tengo una ecuación y dos incógnitas. Yo no puedo resolver esto. Aquí, para la interpretación económica del dual, tengo que recurrir sí o sí al teorema de holguras complementarias. Que yo ya había preparado por acá para agilizar esto. Y entonces, que yo ya sé, dado estas primeras cosas, ya les dije que si ustedes ya empezaron trabajando con restricciones del primal, entonces van a empezar a atacar primero el uno y el 2, ¿no? Entonces, lo primero es que si nuestra X y estrellita es distinta de cero, entonces la yésima restricción de D se satisface como igualdad. Ah, pues bueno, ¿cuál de mis X fue igual a cero? Pues lo fue X1. Por tanto, la primera restricción del dual se va a satisfacer como igualdad. Me traigo mi primera restricción del dual y la pego. Esto se va a satisfacer como igualdad por uno de teorema de holguras complementarias. Siguiente. Si la yésima restricción del primal se satisface como desigualdad estricta en X estrellita, entonces Y estrellita es igual a cero. ¿Qué sucedió aquí? Pues que justamente la restricción 2 del primal se cumplió como desigualdad estricta, por tanto, Y2 estrellita va a ser igual a cero por 2 del teorema de holguras complementarias. Pues yo ya sabiendo eso, pues nada más sustituyo aquí, ¿están de acuerdo? Entonces, como que hice algo raro. Porque esto me quedaría 25. Entonces, Y1 es igual a 25 medios. Y esto ya no me dio 15. ¿Qué hice mal? Porque yo ando agarrando mal aquí las cosas, ¿verdad? Aquí fue justamente. Si X y es distinto de cero, entonces la yésima restricción de D se satisface como igualdad en Y estrellita. Y pues justamente es X2 quien es distinto de cero. Entonces yo debía haber agarrado A
la segunda restricción del dual, que es justamente eso, por eso esto no jala. Discúlpenme, a veces uno se equivoca. Y entonces, ahora sí, si nosotros sustituimos, entonces tengo que Y1 más 1/2 por Y2 estrellita, que va a ser 0, pues esto me va a dar que es, y esto dijimos que se cumple como igualdad, va a ser igual a 15 y por tanto, Y1 estrellita igual a 15. Con eso ya se cuenta que están utilizando la interpretación del dual para encontrar su Y1 estrellita y su Y2 estrellita. Y se logra comprobar justamente esto, ¿no? Que era lo que queríamos ver. Esto es un proceso válido para justificar su Y1 estrellita y su Y2 estrellita. Todavía no nos lo van a valer que digamos directamente que ya con solo sacarlo de la tabla es nuestro resultado absoluto y tan tan. Ahora, lo que viene es, bueno, aquí ya nada más habría que decir que, pues por tanto, nuestro Y estrellita es igual al 15,0. Viene lo siguiente que es importante, no sé si ya se los hayan pedido, pero igual es importante que lo tengamos por ahí, el análisis económico. Ojo, este es el análisis, no la interpretación. Están ahí revueltos los nombres, pero cuidado, análisis económico del dual. ¿Qué implica, primero, que Y2 estrellita sea igual a 0? Si nosotros dijimos que las Y representan el valor unitario en unidades monetarias del recurso I, o dicho de otra manera, pues estamos modelando la ganancia por unidad del recurso I. Entonces, que Y2 igual a 0 va a implicarnos que nuestro beneficio no va a variar si se efectúan pequeñas modificaciones en la disponibilidad de las horas de acabado. ¿Ok? Vamos a poner eso. Entonces, implica que el beneficio no varía si se efectúan pequeñas modificaciones en la disponibilidad de las horas de acabado. ¿Y a qué nos referimos o por qué esto es cierto? Si Y2 está asociado con las horas de acabado, nosotros habíamos visto que nuestra variable de holgura, que hablaba justamente de las horas de acabado, pues teníamos una holgura de 25. Entonces estarán de acuerdo que si yo a mis horas de acabado le quito una hora, es decir, en vez de yo tener la disponibilidad que aquí tenía de 120, de 85 horas de acabado, si yo le quito una hora tendría 86, pero yo tenía, perdón, 84. Pero pues yo tengo una holgura de 25, ¿no? Es decir, si yo quitara una hora, pues aquí lo único que pasaría es que mi S2 baja a 24 y no tengo ningún cambio, porque yo tenía una holgura. Eso nos quiere decir Y2 igual a 0. Que pequeños cambios, que tan pequeños, pues ahí ya piensen ustedes, porque ¿qué sería pequeño considerando que tengo un exceso, por así decirlo, de 25 horas? Entonces, mientras yo varíe en pequeñas cantidades, eh, ese recurso pues no voy a tener una gran afectación. Y lo mismo, no solamente variar hacia abajo, ¿no? Aumentar también. Si yo en vez de 85 horas de acabado le subo 86, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que en vez de ahora de sobrarme una hora o 25 horas, pues me van a sobrar 26, porque aumenté en una. Por eso se refiere que no tenemos
grandes afectaciones. Ahora, hay que tener cuidado, no es tan inmediato, ¿no? Si ya nos implica un costo estas actividades, pues entonces sí que me va a afectar a mi problema. Siguiente. Llevo una estrellita distinta de cero, porque Y1 vale 15. ¿Qué quiere decir? Y1 nos habla de las horas de montaje, ¿no? De nuestro recurso, del valor unitario de una unidad de mi recurso 2, 1, que son las horas de montaje. Esto nos quiere decir que si aumentamos la disponibilidad de horas de montaje en pequeñas cantidades, el beneficio va a aumentar o va a disminuir dependiendo de lo que se haga, ¿no? O sea, vamos a ponerlo aquí, que si aumentamos o por otro lado disminuimos la disponibilidad de las horas de montaje en pequeñas cantidades, el beneficio también va a aumentar o disminuir, ¿no? Y pues sí, ¿no? Si Y1 está asociado a las horas de montaje y yo vi que de mis horas de montaje yo no tenía holgura, es decir, las 120 horas de las que dispongo, las ocupo en su totalidad y yo sé que justamente una hora de montaje me va a ayudar a producir un sillón del tipo de la segunda línea. Y yo sé que pues estoy justo de horas, no puedo producir más que 120 sillones, ya que requiero de una hora de montaje para producir ese sillón. Si yo aumentara una hora más en mis horas de montaje disponible, ¿qué sucede? Ah, pues que ya tengo una hora extra para producir otro sillón de la segunda línea. ¿Y qué me implica eso? Ah, pues que yo puedo vender un sillón más, ¿no? Que yo pueda vender un sillón más de la segunda línea, me implica una ganancia extra de 15 unidades monetarias. ¿Y qué sucede con ese 15? Pues con qué cuadra, ¿no? ¿Ok? Espero que esté siendo claro. Ojalá no les esté moviendo muy rápido aquí la pantalla. Siguiente. Por favor, analicen con tiempo esto y con tranquilidad. No sé cuánto lleve ya de la clase, pero seguro no me va a dar tiempo. Tal vez va a ser un poquito más larga la clase, pero bueno, pues concluimos justamente esto que vimos, ¿no? Cada unidad adicional del insumo uno, ¿quién es nuestro insumo uno? Pues las horas de montaje, implica un aumento de la ganancia en $15. Y por lo general, a veces se nos pregunta, entonces, ¿cuál es la cantidad que conviene pagar por tener una unidad extra de este insumo? Entonces, pues si tú ya sabes que tu ganancia va a ser de $15 al aumentar una unidad de ese insumo, pues ya sabrás tú cuánto deberías pagar, ¿no?
por tener esa unidad extra, pues al menos no perderle. Entonces decimos que el máximo precio que conviene pagar por cada unidad extra del insumo 2, perdón, del insumo 1 es de $15. ¿Por qué? Pues otra vez, porque si yo digo que voy a obtener una ganancia de $15 por cada una unidad que yo agregue de montaje, eso ya vimos por la cuestión de que se puede producir un sillón más de esa línea y que al venderlo generamos $15 de utilidad, pues entonces, si yo quiero tener una unidad más de ese insumo, pues a mí no me conviene pagar más de lo que voy a obtener como ganancia, ¿no? Por tanto, lo máximo para quedar tablas, pues sería 15. Ahora piensen ustedes, si lo damos a 10, o sea, si yo adquiero una hora más de montaje por $10, pues entonces a mí me está costando $10 esa unidad extra, pero voy a ganar 15, ¿no? Por esa unidad extra que tengo, ya que puedo producir otro sillón. Entonces voy a tener una ganancia, o sea, costó de $10, ganancia de 15, entonces nuestro neto es de $15 positivos, ¿no? Perdón, 5, ya no sé sumar. Espero que con eso haya quedado un poquito más claro. Ahora, vamos con otro ejercicio que yo quería hacer algo similar a este, pero como no me va a dar tiempo, voy a tener que darlo de aquí directamente. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Me voy a un poquito más rápido. Eh, Aquí nos dicen que se desea diseñar un plan de producción de máximo beneficio para dos posibles productos que se fabrican utilizando tres insumos. Y pues bueno, aquí les pongo las notitas de qué modela cada parte del problema, dónde están los insumos, cuáles son los productos, etcétera. Y voy a darle solución a este problema por medio de Simplex, para lo cual voy a llevar primero mi problema a su forma estándar, vacío a mi tabla Simplex los valores respectivos y identifico dónde puedo encontrar yo mis variables duales en mi tabla Simplex, dónde puedo encontrar las duales del... Las voy a encerrar para que sepan que estas son las variables de holgura duales de- del problema dual. Y recordamos dónde se ven el valor que toman mis respectivas variables duales y1, y2 y y3. De ahí voy a obtener mis valores. Aquí me están hablando de cómo se están cumpliendo mis restricciones en el dual. Ya saben que pues si ese uno va a tomar este valor, pues eso está mal, ¿no? Porque yo no puedo tener valores negativos, ya que está en su forma estándar. Ahora lo siguiente que viene y es adicional y tal vez eso me lleve un poquito más de tiempo, es cómo identifico yo de mi tabla simplex quiénes son las básicas, las no básicas, pero duales en su respectiva tabla simplex del dual. Bueno, eh, esta no es una regla de oro, pero hasta ahora a mí no me ha fallado. Puede que por ahí se encuentre en algún caso, pero mientras no, yo recomiendo que lo utilicen. Por lo general, bueno, entonces, teniendo ya en el entendido de dónde se encuentran las respectivas partes duales en la tabla simplex, lo importante es saber quiénes son las básicas
que corresponden al dual, pero en esta tabla, y quiénes las no básicas. A mí me lo soplan los ceros en las respectivas tablas. Aquellas ZJ menos CJ que sean cero en la tabla primal, me van a estar hablando de quiénes son las variables duales no básicas en mi tabla simplex dual. Entonces, para mi primer tabla, tengo que este tiene valor de cero, este tiene valor de cero, este tiene valor de cero. Voy a ver con quién está relacionada, con Y1, con Y2 y Y3. Y1, Y2 y Y3 son las variables duales no básicas en la tabla simplex del dual. Siguiente, me voy a mi siguiente tabla. Bueno, y las variables básicas, pues van a ser la parte contraria, ¿no? Aquellas que tengan un valor distinto de cero. Para mi segunda tabla simplex, ¿quiénes tienen cero? Aquí, aquí y aquí. ¿Con quién y quién están asociadas? Están asociadas con S2, con Y1 y Y3. Pues entonces, S2, Y1 y Y3 son las no básicas en la tabla dual simplex. Si ustedes hacen su tabla dual, van a poder confirmar esto. Y pues aquellas que tienen un valor distinto de cero van a ser justamente las variables básicas en la tabla eh, dual simplex del problema dual. Y pues para el último, lo mismo. Me fijo quiénes tienen un cerito. S1, S2, Y3. Ahí tengo a mis variables duales no básicas. Me fijo quiénes tienen valores distintos de cero, pues lo tiene el asociado a Y1 y el asociado a Y2. Y1 y Y2 van a ser mis variables duales básicas en esa tabla simplex dual. Entonces, ustedes ya saben, yo resuelvo, obtengo quién es mi Z estrella óptimo, que va a ser igual a mi W estrella óptimo por teorema de holguras complementarias. Vemos que se obtiene de aquí, obtenemos nuestros respectivos valores de X, esos ustedes ya lo saben sacar, checan aquí, checan quiénes van a tener cero, y mis valores de Y, ya saben, Y1, su valor va a estar justamente aquí, va a valer 0.25, ahí lo tenemos. Para Y2 va a valer 0.5 y para Y3 va a ser igual a 0. Vamos a ver rápidamente la interpretación para volver a repasarla. Eh, Nuestra solución, revisando el primal, nos dice que tenemos que producir 40 unidades del producto 1, 40 del producto 2, y las siguientes, que son las de holgura, nos hablan acerca de cómo estamos en cuestiones de holgura con respecto a nuestros recursos, y pues la única que nos dice que tenemos por ahí una holgura es la que corresponde a S3. S3 nos dice que vamos a tener 40 unidades de holgura del producto 2. Ahí, perdón, eso está acá. Hasta acá abajo, ya me fui muy lejos. Como S3 igual a 40, nos dice que no usaremos 40 unidades del insumo 3, es decir, nos van a sobrar 40 unidades. Aquí está un poquito más de que S1 y S2 sean igual a 0. Estamos diciendo que vamos a utilizar en su totalidad los insumos 1 y 2. Entonces, repasen bien toda esta parte para que entiendan un poquito más acerca de las variables de holgura y su interpretación. Siguiente. Eh, Aquí no era tan necesario obtener el dual, pero bueno, ahí se los dejo. Ahorita van a ver por qué aquí no. Lo que vamos a ver ahora sí, ya aquí empieza la interpretación económica del dual. Déjenme lo pongo por aquí. Entonces, yo les dije que para ver cuáles restricciones del primal nos ayudan a obtener pues justificar justamente esto que estamos poniendo aquí.
Tenemos que ver cómo se cumplen esas restricciones evaluando la X estrellita correspondiente que obtuvimos. Ok, de ahí salen. Omití las que tomaban el valor de cero. Ver cómo se cumplen y tomarnos aquellas que se cumplen como igualdades. Para este caso, tenemos que se cumple como desigualdad estricta y que habíamos dicho que no podemos trabajar con esa restricción. Entonces aquí lo que tal vez pues, se pensaría es, uy, teorema de holguras complementarias. Pero mucho cuidado porque nada más tenemos dos variables, dos incógnitas. Entonces yo nada más necesito dos ecuaciones para poder trabajar, las cuales las tengo, ¿no? Dispongo de ellas, entonces puedo proceder como normalmente han visto que se utiliza el análisis económico del dual. Entonces, ahora sí hacemos lo que ustedes vieron. Me voy a traer aquí un marcador para hacerlo evidente. Para el insumo uno aumentamos en una unidad del recurso uno. Aquí clarito se ve. Vengan a ver sus restricciones originales. Y ustedes no tienen 161, ¿no? Tenemos 160. Ahí se ve que aumentamos en una unidad del recurso uno y dejamos sin nada de nada el recurso 2, que se mantiene igualito. ¿Ok? Entonces, dado esto, pues tenemos un sistema de 2 por 2, podemos resolverlo y obtenemos justamente quién toma el valor de x1 estrellita y x2 estrellita. Perdón, x1 prima y x2 prima. Así los vamos a llamar a estos primeros valores. Y ya que los tenemos, nos llevamos esos valores a z y le evaluamos justamente ahí. Yo creo que lo bueno sería aquí. Evaluamos nuestra función z en ese valor de x1 estrellita y x2 estrellita, obtenemos nuestro valor de z y ¿qué hacemos con eso? Bueno, pues ahora para obtener nuestro y1, que es justamente 1, porque estamos aumentando en una unidad del recurso 1, y si ustedes recuerdan, la restricción 1 está asociada con la variable dual y1 del problema dual. Entonces, para obtener a y1, yo hago justamente esto. La z' que obtuve, se la voy a restar a mi z estrellita. Se la resto y obtengo justamente el valor de mi y1 estrellita y voy y lo compruebo, lo constato con el valor que saqué de la tabla simplex. Y si se dan cuenta, concuerda perfectamente y con esto ya justifiqué mi primer valor de mi variable dual, que es y1 igual a 0.5. Para el insumo 2. Ahora, para el insumo 2 aumento en una unidad del recurso 2. Si nos vamos a las restricciones, pues se van a dar cuenta que el insumo 2 tiene 120 unidades. Entonces lo aumento a 121. Dejo intacto la primera restricción y resuelvo mi sistema de ecuación y a este lo voy a llamar x bi'prima. Entonces evalúo mi x bi'prima que obtenga en mi función objetivo z, obtengo el valor de ese z evaluado en ese x bi'prima y ese valor se lo resto a mi valor de mi z estrellita tal cual, ¿no? Y tal vez se me olvidó recordar que pues z estrellita es igual a 100. Entonces, de ahí se obtiene justamente esa resta. Si yo tenía 100.5 y se lo resto a 100, como estamos viendo aquí, pues justamente obtengo el 0.5, que es el valor de mi y2, mi variable dual 2. ¿Y dónde está? Aquí está. Se constata y se comprueba que justamente era 0.5. Y pues por último, para el insumo 3, como yo no puedo utilizar esa restricción, ¿dónde quedó? Acá está. Esta restricción no la pude emplear para hacer el más 1 y menos 1. Entonces tengo que recurrir a teorema de holguras complementarias para poder justificar esa parte. Pues vamos a hacerlo ahora con este. Uy.
Y pues hubiera estado bien que le hubiera quitado esto para que ustedes lo hicieran. Pero bueno, es muy simple, ¿no? Como la restricción 3 en el primar se va a cumplir como desigualdad estricta, si ustedes se van a revisar el teorema de holguras complementarias, pues vamos a poder concluir que justamente Y3 va a ser igual a 0. Y ya por último, nada más, aquí voy a encerrar. um, junto mis resultados, bueno, nada más si quieren corroboramos que justamente este Y3, este no es del mismo color, ahí está. Si se dan cuenta, Y3 también ya se confirma, ahí ya lo perdí, aquí está. Mi Y3, pues se confirma que justamente era 0. Y ya tenemos una justificación válida de por qué nuestra Y estrellita era de esa forma, y esa es una forma de, así es como nosotros damos la interpretación económica del dual. Ahora ya nada más falta la interpretación de nuestro problema, y pues yo creo que esa ya se les quedaría de tarea para que estén practicando un poquito pues, qué significa que nuestra Y3 haya sido 0. Recuerden a qué insumo está asociada, que Y2 igual a 0.5 nos implica qué ganancia, por qué implica esa ganancia y cuánto sería lo máximo que hay que pagar. Yo creo que eso sería bueno que, a ver, déjenme ver si lo puse. Muy bien, ahí está su participación del día. Su participación, para aquellos que deseen enviármela, va a ser que me digan entonces cuál es la cantidad adecuada a pagar por cada unidad de recurso extra de aquel que yo pueda tener un recurso extra. Bueno, vamos a ver por último, o no lo sé. Bueno, voy a ver qué tan larga queda la clase. Y si no, aquí le pego el video de eh, Dual Simplex. Y pues por el momento voy a cerrar la grabación. Entonces, sí voy a darte volada el de Dual Simplex. Ya está resuelto, se los voy a dar resuelto para que no sea muy tardado. Considero que realmente es sencillo, dado que ya vieron ustedes cómo el Dual Simplex, pero para el problema de maximización. Cambia muy poco, nada más. Lo primero sería que cuando ustedes ya están, llevan a su forma estándar el problema, lo que sigue es buscar una base inicial. Para este caso, nosotros lo que hacemos es productar por un menos uno aquellas restricciones que así lo requieran para poder dar justamente esta base inicial que nos proveen las de holgura. Es decir, no siempre van a tener que productar por un menos uno todo, solamente aquellas que lo requieran para obtener esta base inicial. O sea, si por alguna razón ya al llevar a su forma estándar alguna restricción ya tienen que tiene un coeficiente de unos, alguna variable de holgura, entonces ya no es necesario que producten por un menos uno esa restricción, ¿no? Solo aquellas que sean necesarias. Seguido de eso, pues ya ustedes nada más vacían a su tabla simplex como lo hacemos tal cual. Siguiente, pues es identificar quién es del lado, nos vamos a fijar en nuestro lado derecho, nos fijamos en quién es el más negativo y lo vamos a escoger a ese como nuestro pivote. Seguido de eso, nosotros nos vamos a ver quién es, vamos a hacer así la prueba de la razón mínima, no es tan igual a como lo hacíamos normalmente. Nos vamos a tomar aquellos, si recuerdan, antes hacíamos como por columna, ahora pues es por fila. Nos tomamos aquellos ZKs menos CKs, tales que nuestro YRJ, o sea, estos de aquí, todos estos son los YRJs, sean menores estrictos que cero, pues entonces nos acotamos nada más a los que son menores estrictos que cero, y que los ZJ menos CJ sean menores o iguales que a cero, pues estos, ¿no? Y entonces yo voy a ir haciendo respectivamente este entre este, que es justamente esto que vemos aquí, menos 4 entre menos 2, este entre este, que es menos 3 entre menos 1, este entre este, que es menos 1 entre menos 1, y de todos estos me voy a tomar el mínimo, que justamente es 1, y por tanto ahí ya encontré quién va a ser el que va a entrar a la base, es decir,
antes, si recuerdan, lo primero que encontrábamos en el simplex normal era quién iba a entrar. Ahora es al revés, nos encontramos primero a quién va a salir. Sale el que tenga el más negativo en el lado derecho, pues va a salir ese 1 y después nos encontramos al que vaya a entrar. X3 va a ser el que va a entrar, esto debido a nuestra prueba de la razón mínima. Y aquí ahora procedemos como un simplex normal. Vamos a tratar de hacer 0 por acá arriba y 0 por acá abajo con operaciones elementales que nosotros ya conocemos. Ingresamos la que dijimos que iba a entrar, sacamos a la que dijimos que iba a salir y hacemos nuestras operaciones tal cual lo hemos hecho siempre, ahí sí normalito, y otra vez volvemos a las particularidades del dual simplex, que es nos fijamos en el lado derecho, vemos quién es el más negativo. Realizamos la prueba de la razón mínima, que es pues nada más nos vamos a hacer el cociente entre aquellos ZJ menos CJ que sean menores o iguales que 0 y los YRJ que sean estrictamente menores a 0. Entonces vamos a hacer menos 2 entre menos 3. Vamos a hacer menos 2 entre menos 3 otra vez. Y por último, menos 1 entre menos 2. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ZJ de menos 1, pero nuestro YRJ para ese respectivo ZJ no es menor estricto que 0, entonces no podemos hacer el pivote ahí. Nos agarramos al mínimo de estos y pues justamente es el 1 medio. Entonces ya sabemos que el que va a entrar va a ser, el que va a salir de la base va a ser ese 2 y quien va a entrar va a ser X4. Entonces procedemos a hacer como hacíamos en el simplex normal. Hacemos un 1 aquí y 0 por arriba de toda esa columna, lo cual se procede a hacer de la manera que ustedes ya saben, con sus operaciones elementales. Y terminamos una vez que B sea mayor o igual que 0, y eso hay que decirlo, es parte del análisis, no lo vayan a olvidar. Hay que decir por qué terminamos o si se llega a que no está acotado el dual, que implica en el primal. Eso espero que ya lo sepan. Y pues ustedes ya saben leer la respectiva tabla para dar sus soluciones. Eh, Aquí ya nada más haría falta tener cuidado con eso de cambiarle el signo a las respectivas y. Ya saben dónde se encuentran los valores de nuestras variables duales. Y para comprobar que la solución, creo que esto es particular de cómo lo vemos en clase, que hay que comprobar pues que la solución que obtuvimos en efecto sea factible, y pues ya nada más saben que es evaluar respectivamente en el dual esa solución que obtuvimos a partir de nuestro dual simplex, ver que las restricciones ninguna se viola. ¿A qué me refiero cuando digo que se violen? Pues que por ejemplo aquí me salga un 5 y pues que esto tenía que ser menor estricto que 4, entonces ya hice algo mal, hay que revisar las cuentas. Y nada más, sería todo. En realidad se me hace algo muy sencillo. Ojalá les ayude para su tarea. Y si hay más dudas, por favor, no duden en escribirme. Y nos estaríamos viendo el martes para empezar con Simplex revisado. Que tengan un excelente fin de semana.